La primera mordida fue la más fría. Un dolor agudo y perforante, justo por encima del tendón de Aquiles, seguido de la sensación aterradora y húmeda de unos dientes afilados como agujas que se hundían en su carne. Leo se desplomó contra el frío metal del callejón, el aliento escapándosele en una nube fantasmal bajo la luz violácea de los neones de la ciudad baja. Sobre él, tres pares de ojos brillaban con un hambre animal. Eran grandes, del color de la amatista líquida, y no parpadeaban. Pertenecientes a rostros delgados y huesudos, cubiertos por una piel traslúcida y escamosa que reflejaba los anuncios holográficos como si fuera aceite sobre agua. Las Quorianas, criaturas de los callejones más profundos de Nova 9, famosas por dos cosas: su habilidad para desaparecer en las sombras y su dieta carnívora, que no desdeñaba la carne de los intrusos. «Calma», jadeó Leo, su voz un hilillo de vapor en el aire gélido. «No soy, no soy comida». Una de ellas, la más alta, con crestas espinosas que le recorrían los antebrazos, soltó un siseo gutural. Sus compañeras avanzaron, arrastrando los pies descalzos y de tres dedos sobre el pavimento sucio. El olor a ozono y basura descompuesta se mezclaba con algo dulce y metálico. Su olor, el de su miedo. Leo podía sentir la cálida sangre empapando su calcetín, una mancha oscura que se expandía. Sabía lo que contaban las historias. Nadie salía de los túneles inferiores de la plataforma 7. Aquí, entre los vertidos de residuos biológicos y los restos de naufragios orbitales, las reglas de la civilización se disolvían. Aquí solo eras proteína. La segunda Quoriana, más pequeña, con cicatrices blanquecinas en el cuello, se abalanzó, su boca, una rendija horizontal abriéndose para mostrar una doble hilera de dientes cónicos. Leo cerró los ojos, no para aceptar su destino, sino para concentrarse. No en la lucha, sino en el recuerdo. En el calor de un sol amarillo sobre piel humana. En el sonido de una risa que ya no existía. Y entonces, justo cuando los dientes buscaban su garganta, sus ojos se abrieron. No con miedo, sino con una tristeza inmensa. Y con la mano que no estaba atrapada bajo su peso, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta desgastada. No era un arma, era un pequeño y viejo generador de campo acústico, un aparato para trabajos de sonido que había traído de casa. Lo encendió. En lugar del chillido aturdidor que esperaban los depredadores, del dispositivo brotó una nota. Una sola, sostenida, pura. La nota del La central, 440 Hz. La frecuencia a la que una vez, en un mundo a años luz de distancia, su hija afinaba su violín. El efecto fue instantáneo. Las tres Quorianas se detuvieron en seco, como si hubieran chocado contra un cristal invisible. Sus cabezas se inclinaron al unísono. Las crestas de sus orejas puntiagudas temblaron. Los ojos amatistas se dilataron, no con rabia, sino con una confusión abismal. La más alta retrocedió un paso, llevándose una mano garrida a la sien. No era dolor, era algo más. Leo, jadeando, con la nota aún vibrando en el aire húmedo, miró a las criaturas que un segundo antes iban a despedazarlo. Y en lugar de arrastrarse para escapar, hizo algo que nadie, ni en el bajo fondo, ni en las esferas superiores de Nova 9, habría comprendido. Con voz ronca, temblorosa por el shock y la pérdida de sangre, comenzó a cantar. No era una canción de guerra, no era un conjuro, era una nana, una vieja nana terrana. Hush, little baby. Y mientras las absurdas, tiernas palabras flotaban en el aire tóxico, mezclándose con la nota pura, las hijas del callejón, las caníbales de las sombras, se sentaron lentamente en el suelo lodoso, observándolo con la mirada perdida y húmeda, de quien acaba de recordar algo que nunca supo que había olvidado. Leo Arden no había venido a Nova 9 por aventura, había venido a desaparecer. Nova 9 no era un planeta, sino un milagro de la arrogancia y la ingeniería. Una megaestación orbital construida alrededor del núcleo rico en minerales de un asteroide capturado. Flotaba en el espacio muerto entre sistemas, un faro sórdido y abarrotado para comerciantes, refugiados,
cazadores de primas y almas perdidas que no encajaban en ningún otro lugar. Su sociedad era una estratificación vertical literal. En la corona, las torres de cristal y acero pulido se elevaban hacia los jardines climatizados y los cielos holográficos proyectados, donde los ejecutivos corporativos y los diplomáticos alienígenas vivían bajo un perpetuo y falso amanecer. En el núcleo, los niveles industriales zumbaban y resonaban, forjando las maravillas tecnológicas que alimentaban a la galaxia. Y abajo, en la rastra, una maraña de plataformas, túneles y callejones apiñados, mantenidos unidos por chatarra, sudor y desesperación, era donde la luz de las estrellas nunca llegaba. Solo el resplandor enfermizo de la contaminación lumínica y el interminable goteo de los fluidos de los niveles superiores. Leo vivía en la rastra, en una celda de habitación que olía a aceite de máquina rancio y a humedad constante. Las paredes resumaban condensación que dibujaba senderos en el óxido. Su único lujo era un pequeño marco de fotones descolorido que mostraba una imagen granulada. Una niña humana de pelo castaño rizado, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo un violín de juguete. Elisa. Tenía 7 años en la foto. Había tenido 7 años cuando la fiebre de la nebulosa, una enfermedad exótica contra la que los humanos no tenían defensas, se la llevó en la colonia de Minerva 3. La muerte de Elisa se llevó consigo a la esposa de Leo, Mara, que se sumió en una oscuridad de la que nunca salió, y finalmente se llevó su propia vida. A Leo le quedó el vacío, un silencio tan profundo que el zumbido constante de Nova 9 ni lo rozaba. Era un silenciador de sonido, un técnico de audio de profesión, ahora arreglando comunicadores rotos y sistemas de sonido para clubes de mala muerte en la rastra, ahogándose en el sonido de todo para no tener que escuchar el silencio de su propio interior. Había llegado aquí siguiendo el trabajo más sombrío, el que nadie más quería. Después de perderlo todo, el peligro de un puesto fronterizo como Nova 9 era una característica, no un error. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano recortado al rape para evitar parásitos de la rastra, y una mirada en sus ojos azul pálido que había visto demasiado para asustarse, pero no lo suficiente como para dejar de sentir. Llevaba siempre una chaqueta de cuero sintético remendada, y en su bolsillo interior, junto al generador acústico que había sido el primer juguete profesional de Elisa, un trozo de cuarzo rosa de Minerva 3, suave y cálido al tacto. El conflicto, en Nova 9, era tan omnipresente como el aire reciclado. Las tensiones entre las especies hirvían bajo la frágil superficie de la ley de la estación. Los quarianos eran una de las especies más marginadas. Nativos de un mundo de junglas bioluminiscentes de alta gravedad, en Nova 9 estaban confinados a los niveles más bajos, a los sectores con gravedad artificial aumentada. Eran vistos como bestias, primitivos, peligrosos. Se decía que sus sentidos eran tan agudos que podían oler una mentira, y que su necesidad de ciertas proteínas complejas, que en su mundo obtenían de grandes artrópodos, los volvía incapaces de digerir la comida sintética de la estación. Los rumores, amplificados por el miedo, decían que suplían esa carencia cazando en los túneles. Los fantasmas de la rastra, los llamaban. Leyendas para asustar a los niños y a los borrachos. Leo no les tenía miedo. En su estado de ánimo, el miedo era un lujo. Hasta esa noche, había estado recogiendo un pago por un trabajo en un club del sector Kappa, un lugar lleno de humo y música discordante. Tomó un atajo, un túnel de mantenimiento que estaba oficialmente fuera de los mapas. El aire era más denso allí, la gravedad un poco más pesada, tirando de sus huesos. Fue entonces cuando las vio por primera vez, revolviendo en un contenedor de desechos bioorgánicos, 3 figuras esqueléticas y andrajosas. Las había ignorado, siguiendo su camino, hasta que el sonido de sus pasos se detuvo y el siseo comenzó. El instinto le dijo que corriera, pero la gravedad y la sorpresa lo traicionaron. Lo atraparon con facilidad, su fuerza, producto de su mundo de origen, era abrumadora. Y así, en el frío lodo del callejón, con sus dientes en su pierna, Leo Arden,
El hombre que había venido a Nova 9 a apagarse en silencio encontró una nota y la cantó. La nana flotó en el aire, una burbuja de absurda ternura en un lugar de hambre brutal. La nota del generador se apagó, pero Leo continuó cantando, su voz quebrándose a veces por el dolor, pero persistente. Las tres coreanas no atacaron. Se quedaron sentadas, inmóviles, sus cuerpos en tensión, pero sus ojos fijos en él. La más alta, a quien Leo comenzó a pensar mentalmente como Espinosa, parpadeó lentamente, una membrana nictitante transparente barriendo sus ojos amatista. La pequeña con cicatriz, hizo un sonido leve, un gorjeo que no era un siseo. La tercera, la más delgada y temblorosa, con un brillo febril en la mirada, temblor, inclinó la cabeza como un pájaro curioso. Cuando la última palabra de la nana se desvaneció, el silencio volvió, cargado y eléctrico. El dolor en la pierna de Leo palpitó con fuerza, recordándole la realidad. Movió la mano lentamente, buscando un trozo de tela de su camisa para hacer un torniquete. El movimiento repentino hizo que Espinosa se pusiera en tensión, un gruñido bajo surgiendo de su garganta. Tranquila, murmuró Leo manteniendo el contacto visual. Solo estoy sangrando. Si no lo detengo, me desmayaré. Y entonces mi carne se pondrá fría y ácida. No es buen comerciante, ¿verdad? Había adoptado un tono razonable, como si hablara con clientes difíciles. No estaba seguro de que entendieran el lenguaje común galáctico, pero esperaba que captaran la intención. Lentamente, rasgó un trozo de su camisa y se lo ató con fuerza alrededor del tobillo, por encima de la herida. Las coreanas observaron cada movimiento. ¿Por qué? La voz era áspera, como piedras frotándose, y venía de Espinosa. Leo se sorprendió. Hablaban. ¿Por qué no me matasteis?, preguntó Leo confundido. Espinosa señaló con la cabeza, un movimiento brusco hacia el lugar donde había estado el generador acústico. El sonido, la vibración, duele, pero no duele. Leo frunció el ceño. Duele, pero no duele. Conflicto sensorial, una frecuencia que interfería con su sistema nervioso. Su mente de técnico comenzó a trabajar a pesar del shock. «¿Os molestó?», dijo, probando. Silenció el hambre, gorjeó cicatriz, su voz más aguda. Se frotó el vientre, un gesto sorprendentemente humano. Por un momento, el ruido en la cabeza se calmó. El hambre. Lo dijo con mayúscula, no como un deseo, sino como una entidad, una fuerza. Leo recordó los rumores sobre sus necesidades dietéticas. Esto iba más allá de una simple preferencia. Sonaba a una compulsión fisiológica, incluso neurológica. «¿Qué sois?», preguntó Temblor, su voz un susurro febril. «Vuestro olor es complejo, a pena, a sol, a cosas rotas». Su percepción era aterradora. Leo respiró hondo. «Soy un humano. Me llamo Leo». «Leo», repitió Espinosa, probando las sílabas. «Nosotras somos de la colmena Quorian. Esta es cicatriz. Esta es temblor. Yo soy Kaela. Esa es nuestra palabra para la que mira desde lo alto». Hubo un destello de orgullo en su voz, rápidamente apagado por la realidad sombría del callejón. Leo asintió lentamente. «Kaela, no Espinosa». «¿Puedo irme?», preguntó Leo probando. «Os prometo que no traeré a la seguridad. Solo quiero ir a mi celda». Kaela lo miró, sus ojos escudriñando el suyo. «Tu herida está contaminada. Nuestra saliva tiene una enzima. Ayuda a digerir, pero en carnes vivas causa fiebre. Morirás en 2 ciclos si no se trata». Un nuevo golpe de miedo, frío y nítido, atravesó a Leo. No solo era una mordida, era un veneno lento. ¿Hay un antídoto? Su voz era apenas un hilo. Kaela asintió, una inclinación brusca de cabeza. «En nuestras glándulas se necesita un compuesto químico para extraerlo. Lo tenemos en nuestro nido». Leo miró a las tres. Eran cazadoras, depredadoras,
y lo invitaban a su nido. Era, con toda probabilidad, una trampa, una forma de asegurar la comida para más tiempo. Pero el dolor ya se estaba extendiendo por su pierna, una sensación de ardor que se infiltraba bajo la piel. Y había algo en los ojos de Kaela. No era compasión, sino una curiosidad intensa, casi científica. El sonido lo había detenido. La nana las había calmado. Era un misterio, y para un hombre que había vivido entre fantasmas, un misterio era lo más parecido a una razón para vivir que había encontrado en años. «Está bien», dijo con voz débil. «Llevadme». El viaje a través de los túneles inferiores fue una pesadilla cinematográfica. Kaela y Cicatriz lo ayudaron a caminar, sus brazos escamosos y fríos, sorprendentemente fuertes pero no violentos. Se movían con una gracia silenciosa, esquivando charcos de líquido fluorescente y montones de chatarra retorcida. La gravedad aumentaba a medida que descendían, haciendo que cada paso fuera una agonía. Pasaron por cámaras donde otras cuorianas se acurrucaban en rincones, sus ojos brillando en la oscuridad como estrellas enfermas. Los olores se intensificaban, dulzura podrida, excrementos, y ese olor metálico único de ellos. El nido no era más que una cámara de almacenamiento abandonada, sellada con una puerta hecha de placas de metal soldadas. En su interior, el aire era cálido y húmedo, como un invernadero abandonado. Bioluminiscencia de hongos cultivados en las paredes proporcionaba una luz tenue y azulada. Había pilas de telas rasgadas, algunos componentes electrónicos robados, y en un rincón, un destilador químico burdo hecho con tubos de ensayo y un quemador. Kaela lo ayudó a sentarse en un montón de telas. Cicatriz se puso a trabajar en el destilador con manos hábiles. Temblor se acurrucó en un rincón, observando con ojos brillantes. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Kaela abruptamente, sentándose frente a él. «El sonido, la canción. ¿Fue un arma?». Leo negó con la cabeza, sacando el generador. «Es una herramienta para crear una frecuencia de referencia, 440 hercios. Es un tono puro, y la canción», dudó, tocando el marco de fotones en su bolsillo. «Era para mi hija, para calmarla cuando tenía miedo». «¿Hija?», Kaela pronunció la palabra con cuidado. «Una cría», explicó Leo, el dolor en el pecho más agudo que el de la pierna. «Ella ya no está. Murió». Kaela permaneció en silencio por un momento. «Nosotras también perdimos nuestra colmena», dijo finalmente, su voz plana. «Nuestra nave de transporte falló. Nos vendieron como trabajadoras, pero nuestro hambre nos hizo incontrolables. Nos tiraron aquí, a la rastra, a sobrevivir. El hambre es constante, un zumbido en los huesos, un calor detrás de los ojos. Nuestra comida no crece aquí, y la carne sintética es veneno para nosotras. Solo la carne verdadera calma el zumbido, por un tiempo». Era una confesión horrible y trágica. No eran monstruos por elección. Eran víctimas de una biología incompatible, abandonadas a una lenta locura por hambre. La caza era pura desesperación. «El sonido», dijo Cicatriz desde el destilador, su voz llena de asombro. «Cuando lo escuché, el zumbido se desvaneció. Por primera vez desde que llegamos aquí. Fue como agua fría en una quemadura». Leo los miró, estas criaturas escamosas y con dientes de sable, y por primera vez no vio depredadores. Vio a 3 niñas asustadas y hambrientas, atrapadas en un infierno de su propia fisiología. El miedo en su interior comenzó a transformarse en algo más, algo peligroso y cálido. Empatía. Cicatriz trajo un vial con un líquido viscoso y plateado. El antídoto. Duele. Sin ceremonias, Kaela agarró la pierna de Leo y aplicó el líquido sobre la herida punzante. Fue como verter metal fundido. Leo gritó. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar las telas. La quemadura fue intensa pero breve, dando paso a un entumecimiento fresco que ahogaba el dolor original. «Gracias», jadeó Leo. Kaela asintió. «Te debemos una deuda»,
El sonido, ¿puedes hacerlo otra vez? Leo encendió el generador, ajustándolo de nuevo a 440 Hz. La nota pura llenó la cámara. Las tres coreanas se estremecieron, cerraron los ojos. Una expresión de profundo alivio se apoderó de sus rostros angulosos. Temblor comenzó a emitir un ronroneo bajo, una vibración que Leo podía sentir en el suelo. Es la frecuencia, murmuró Leo pensando en voz alta. 440 Hz. En la Tierra, es el tono de afinación estándar. Armonía. Tal vez vuestro sistema nervioso, vuestra propia frecuencia biológica, está desincronizada por el entorno artificial, por la falta del alimento correcto. Esto lo resintoniza. Temporalmente. Kaela abrió los ojos. ¿Puedes hacer que dure? Leo miró el generador, un juguete comparado con el sufrimiento que veía. Luego miró a su alrededor, a los componentes robados, al ingenio crudo del destilador. Era técnico de audio. Ellas eran químicas instintivas, supervivientes. No con esto, dijo, pero tal vez podamos construir algo que genere un campo de sonido estabilizador, para calmar el hambre, para daros tiempo. ¿Por qué nos ayudarías? Preguntó Cicatriz, suspicaz. Te mordimos. Leo tomó el trozo de cuarzo rosa de su bolsillo. Era suave y cálido. Porque nadie debería vivir con un zumbido que no puede silenciar. Dijo, y sus palabras resonaron en el aire húmedo, más verdad de la que él mismo entendía completamente. Los siguientes días fueron un extraño interludio de febril colaboración. Leo iba y venía de su celda al nido, trayendo componentes, herramientas robadas del taller donde trabajaba y comida sintética para sí mismo. Aprendió que los coreanos podían comer ciertos hongos bioluminiscentes que cultivaban, pero solo mitigaban el hambre. La necesidad de proteínas complejas era una espada de Damocles. Trabajaron en una caja de armonía, como Leo la llamaba. Combinaba su conocimiento de circuitos de audio y resonancia con el instinto casi orgánico de ellas para la química y los materiales. En lugar de altavoces, usaron membranas de un hongo elástico que vibraba con precisión. En lugar de una fuente de energía estándar, Kaela ideó una célula biovoltaica que se alimentaba de la descomposición controlada de los desechos de los hongos. Era tecnología de la rastra, ingeniosa y frágil. Durante el trabajo, Leo aprendió sobre ellas. Kaela había sido una arquitecta de colmenas en su mundo, diseñando las complejas estructuras de nidos comunitarios. Cicatriz obtuvo su nombre no de una pelea, sino de un accidente en una línea de montaje, donde un supervisor se negó a llamar a un médico alienígena. Temblor, la más joven, sufría los peores efectos del hambre. Su sistema nervioso estaba al borde del colapso, lo que le provocaba espasmos y alucinaciones. La frecuencia de 440 Hz la calmaba más que a las demás. Leo también habló de la tierra, de los bosques verdes y los océanos azules, del violín de Elisa, de cómo su nota favorita para practicar era, casualmente, el la sobre el do-1 central. Kaela escuchaba con atención, sus ojos reflejando la bioluminiscencia como pozos de estrellas. Tu canción, dijo una noche, mientras Leo soldaba un condensador. La que cantaste, la nana. ¿Puedes enseñarnos las vibraciones? Las palabras. Así que Leo les enseñó. No solo la melodía, sino las palabras. Hush, little baby. Don't say a word. Ellas no podían reproducir todos los sonidos, pero intentaban, sus voces ásperas suavizándose en las curvas de la melodía. Fue un sonido extraño y conmovedor. La nana terrana cantada por voces alienígenas en una cueva de hongos bajo una ciudad de estrellas. Leo se encontró sonriendo, un gesto muscular olvidado. La caja de armonía tomó forma, una esfera irregular de chatarra y fibras orgánicas, con un núcleo palpitante de luz azul suave. La probaron en temblor. Cuando Leo la activó, un campo de sonido inaudible para él, pero una sinfonía de frecuencias curativas para ellas, llenó la cámara. Temblor dejó de temblar. Sus ojos se despejaron. Respiró profundamente,
con una paz que no había conocido en años. «Funciona», susurró Kaela asombrada. «El zumbido es solo un susurro». Fue un momento de triunfo puro, frágil y hermoso. Y como todas las cosas hermosas en Nova 9, no duró. La puerta de metal del nido se abrió de golpe con un chirrido. Una figura alta y ancha, no coreana, llenó el marco. Era un Borax, una especie masiva con piel gris acorazada y un solo ojo amarillo bajo un prominente hueso de la ceja. Llevaba el uniforme rasgado de un cazarrecompensas, y en sus manos empuñaba un aturdidor de descarga pesada. Detrás de él, dos más, uno con un escáner que pitaba. «Bueno, bueno», rugió el Borax, su voz como grava en un tambor. «El sordo que arregla sonidos y sus mascotas». El jefe tenía razón. Leo se puso en pie de un salto, interponiéndose entre los intrusos y las coreanas, que siseaban, mostrando los dientes. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Me llamo Brawl y trabajo para el magnate Kaelin, dueño del sector Kappa», dijo el Borax, su ojo escaneando la caja de armonía. «Parece que el chisme del club tenía razón. Estabas robando componentes y conspirando con alimañas. El señor Kaelin tiene una política de cero tolerancia con los robos y con los monstruos que asustan a su clientela». «No robé nada», protestó Leo, pero su corazón se hundió. Había tomado piezas sobrantes, desechos, pero en la rastra, la propiedad lo era todo. «Eso lo decidirá el juez del sector», dijo Brawl con una sonrisa desagradable. «A ti, a ellas». Su ojo se posó en Kaela. «El señor Kaelin ha puesto un precio por cabeza de coreano para limpiar los túneles. Negocio rentable». Kaela saltó, sus garras listas. Brawl levantó el aturdidor. «¡No!», gritó Leo. «Esperen, tomen la caja, tomen todo lo que tengo, pero déjenlas en paz. No son peligrosas». Lo eran cuando se comieron a dos de los trabajadores de saneamiento de Kaelin la semana pasada, dijo Brawl fríamente. «Los encontramos parcialmente digeridos». Leo miró a Kaela, horrorizado. Ella evitó su mirada, su cuerpo en tensión con vergüenza y rabia. «El hambre», siseó. «No éramos nosotras, era el hambre». «Lo siento, chico», dijo Brawl sin un ápice de pesar. «Las reglas son las reglas. Las alimañas son eliminadas. Los ladrones a las minas de asteroides. Una vida larga y desagradable para todos». El Borax con el escáner señaló la caja. «Jefe, esa cosa está emitiendo un campo de energía extraña. Podría ser un arma». «Destrúyanla», ordenó Brawl. «¡No!», gritaron Leo y las coreanas al unísono. Pero fue demasiado tarde. El segundo Borax levantó su arma y disparó una carga de plasma directamente a la caja de armonía. La esfera de chatarra y sueños estalló en una lluvia de metal fundido y fibras carbonizadas. El campo de sonido se colapsó con un pop sónico que hizo gritar a las coreanas, llevándose las manos a la cabeza. El zumbido, silenciado por días, regresó con una venganza multiplicada. Los ojos de Temblor se pusieron vidriosos de inmediato, un grito animal escapando de sus labios. Cicatriz se retorció en el suelo. Kaela gritó, un sonido de pura angustia. Leo vio rojo. Esa caja no era solo tecnología, era esperanza. Era la redención de 3 vidas. Era el primer trabajo significativo que había hecho desde la muerte de su familia. Con un rugido que no sabía que tenía, se abalanzó sobre el Borax que había destruido la caja, golpeándolo en su único ojo con el generador acústico, ahora ajustado a su máxima potencia. El dispositivo emitió un chillido agudo que hizo que el Borax retrocediera, aullando. El caos estalló. Kaela, impulsada por el dolor y el hambre rejuvenecido, se abalanzó sobre Brawl. La fuerza de su salto lo derribó, y los dos rodaron por el suelo. Cicatriz atacó al tercer Borax, sus garras arañando la armadura de piel. Temblor, perdida en la locura del hambre, miró a Leo, pero en sus ojos no había reconocimiento, solo una necesidad primaria y voraz. Con un siseo se lanzó hacia él, sus dientes apuntando a su cuello. Leo estaba desarmado, con la espalda contra la pared.
Vio la muerte acercarse en los ojos amatista de la criatura a la que había ayudado a sanar. Y en ese momento no sintió miedo. Sintió una pena inmensa. Por ella, por todas ellas. Justo cuando los dientes de Temblor estaban a centímetros de su garganta, una figura se interpuso. Kayla. Había dejado inconsciente a Brawl con un golpe preciso en la cabeza. Se puso delante de Leo, agarrando a Temblor por los hombros y sacudiéndola. ¡No! Rugió Kayla en su propia lengua, un sonido de chasquidos y silbidos. Él es aliado, es armonía. Pero el hambre era más fuerte. Temblor se debatió, babeando. Kayla la miró a los ojos, y luego, con un movimiento rápido y deliberado, presionó su propia muñeca contra la boca de Temblor. Sus dientes se hundieron en la carne escamosa. Kayla no gritó. Solo apretó los dientes, sus ojos clavados en los de Leo, llenos de un dolor y un sacrificio que trascendía el lenguaje. La sangre de Kayla, la correcta, la que calmaba el hambre, llenó la boca de Temblor. La criatura más joven se calmó de inmediato, succionando instintivamente. La locura se desvaneció de sus ojos, reemplazada por un horror atónito. Soltó la muñeca, viendo la sangre que manaba. Kayla, susurró Temblor, temblando. Kayla se tambaleó, su piel pálida tornándose ceniza. Ve, le dijo a Leo, su voz débil. Toma a las otras, ve ahora, los refuerzos vendrán. No te dejaré, dijo Leo, rasgando su camisa para vendar su herida. Debes hacerlo, dijo Kayla, apoyándose en la pared. El hambre volverá para todas nosotras, más fuerte, sin la caja. Respiró con dificultad. Eres la caja ahora, Leo, tu conocimiento, tu canción. Llévalo. Ayuda a otras colmenas. Diles que el hambre tiene un silencio y se llama 440. Leo quería protestar, luchar, quedarse. Pero en los ojos de Kayla vio el mismo destino que había aceptado para sí mismo hace mucho tiempo. Morir por algo que amaba. Ella amaba a su colmena, y en estos breves días, extrañamente, había llegado a querer a este humano roto y su canción. Con lágrimas quemándole los ojos, Leo agarró a Cicatriz y a una Temblor, temblorosa y conmocionada. ¿A dónde?, preguntó Cicatriz, su voz rota. Arriba, dijo Leo, una idea desesperada tomando forma en su mente. A la corona. Escapar de los túneles inferiores con dos coreanas debilitadas y visibles fue una pesadilla. Leo usó sus conocimientos de los conductos de ventilación y los ductos de mantenimiento menos vigilados, lugares estrechos y asfixiantes donde el aire era escaso. Cicatriz y Temblor sufrían. La gravedad más ligera de los niveles superiores los mareaba, y el constante zumbido del hambre, ahora sin el alivio de la caja, los ponía al borde del colapso. Leo les hablaba sin parar, susurrando la nana, tarareando la melodía de 440 Hz. Era un sustituto pobre, pero mantenía la locura a raya, un recordatorio constante de la armonía que una vez tuvieron. Se refugiaron en un depósito de filtros de aire abandonado cerca del límite del núcleo. El aire olía a polvo y ozono. Temblor lloraba en silencio, sacudida por espasmos. La sangre de Kayla. La tomé. Susurraba una y otra vez. Ella te dio una elección, dijo Cicatriz con firmeza, aunque sus propias manos temblaban. Te eligió a ti, para que vivieras. Leo revisó sus provisiones. Un poco de agua, unas barras nutricionales. Le ofreció hongos que había traído del nido. Cicatriz los tomó, compartiéndolos con Temblor. ¿Por qué la corona?, preguntó Cicatriz. Allí nos dispararán a la vista. Porque allí está el archivo xenobiológico central, dijo Leo. Tienen muestras de ADN, datos de biosistemas de toda la galaxia. Si existe una solución al hambre, un sustituto alimenticio real, estará allí. O los datos para crearlo. ¿Y cómo planeas entrar?, preguntó Cicatriz. Un técnico sordo de la rastra y dos, nosotras. Leo sacó el generador acústico, ahora dañado y chirriante. No entrando, pidiendo una audiencia. Kayla dijo que yo era la caja, así que transmitiré, en la frecuencia que todos puedan escuchar.
Usó las últimas cargas de su comunicador personal, un dispositivo barato de la rastra, para piratear una señal de baja prioridad. No intentó acceder a los archivos. Envió un paquete de datos, un bucle de audio, la nota pura de 440 Hz, sostenida durante 10 segundos, seguida de su propia voz, calmada y clara. Mi nombre es Leo Arden. Esto es una frecuencia de estabilización neurológica para la especie coreana, específicamente para la condición metabólica conocida como el hambre. La persecución y el exterminio son una respuesta a un síntoma médico, no a la maldad. Tengo datos observacionales y un prototipo destruido. Pido asilo y una audiencia con el Consejo de Bioética de Nova 9. Lo envió, luego otra vez, y otra, usando diferentes canales, diferentes frecuencias de subespacio. Era una botella lanzada al océano digital de la estación. Las probabilidades de que alguien con autoridad lo escuchara, y mucho menos le creyera, eran mínimas. Mientras esperaban en la oscuridad del depósito, Leo cuidó de ellas. Limpió sus escamas con un paño húmedo donde el sudor del miedo se había acumulado. Les enseñó a respirar al ritmo de la melodía, una meditación básica para controlar la ansiedad. Temblor, traumatizada, se acurrucaba contra él, buscando el calor de su cuerpo. Su piel escamosa era suave en algunas partes, áspera en otras. No era humana, pero el temblor de su cuerpo, el miedo, era universal. ¿Ella tuvo miedo?, preguntó Temblor una vez, su voz apenas un susurro. Tu cría, cuando se fue. El dolor, familiar y profundo, se agitó en Leo. Sí, dijo suavemente. Tenía miedo, pero estaba en mis brazos, y le canté, hasta el final. Cántanos a nosotros. Rogó Cicatriz, sus ojos brillando en la penumbra. Y así, en la oscuridad, rodeado de maquinaria oxidada, Leo Arden cantó. Cantó la nana. Cantó viejas canciones folk de la tierra. Cantó tonadas sin palabras. Y ellas escucharon, sus cabezas apoyadas en sus rodillas, sus ojos cerrados. Un momento de paz robado al borde del abismo. Leo miró hacia abajo, a estas dos criaturas que dependían de él, y sintió algo quebrarse dentro de sí. El caparazón de hielo que había crecido alrededor de su corazón desde la muerte de Elisa. Sintió el aguijón del cuidado, el peso de la responsabilidad, el terror del amor. No era el amor que tuvo por su hija o su esposa, era algo más salvaje, más desesperado. Era el amor de un náufrago por sus compañeros náufragos, el amor que surge cuando todos los demás puertos están perdidos. No los dejaré que les hagan daño, prometió, su voz firme en la oscuridad. Lo prometo. Horas más tarde, el comunicador de Leo parpadeó. Un mensaje, encriptado con un código de nivel de la corona. Decía simplemente, canción interesante, puerta de carga 42, sector Alfa 1. Vengan solos, tienen 1 hora. Doctora. ¿Era una trampa o su única oportunidad? No había forma de saberlo, pero Leo se puso de pie, ayudando a Cicatriz y a Temblor a levantarse. Es hora de ir a cantarles en persona, dijo. La puerta de carga 42 estaba en una zona de acceso restringido entre el núcleo y la corona, un lugar de transición estéril con paredes de acero blanco y luces brillantes que hacían que Cicatriz y Temblor entrecerraran los ojos con dolor. Esperando había una sola figura, una mujer humana de mediana edad, con el cabello entrecano recogido en un moño severo y una bata de laboratorio impecable sobre un traje práctico. La doctora Eris Thorne. Sus ojos, grises y afilados como escalpelos, los escudriñaron a los tres sin pestañear. A su lado, una unidad de seguridad silenciosa, un androide esbelto, permanecía inmóvil. El músico y sus musas, dijo Thorne, su voz clara y sin emociones. Su transmisión causó cierto revuelo en el departamento de bioética y mucha preocupación en seguridad. ¿Cree lo que dije?, preguntó Leo manteniéndose delante de las coreanas. Creo en los datos, dijo ella sosteniendo un escáner portátil, y los datos de sus signos vitales coreanos, tomados a distancia de su transmisión, muestran una variabilidad neuroquímica anómala
que se calmó notablemente durante la emisión de su tono de 440 Hz. Es fascinante. También es, según las leyes de Nova 9, manipulación genética no autorizada de una especie no sintiente. «Somos sintientes», siseó Cicatriz, pero Thorne la ignoró. «El magnate Kellen ha presentado cargos graves contra usted, señor Arden. Robo, asociación con especies peligrosas. Los cuerpos de sus cazarrecompensas fueron encontrados dañados». «¡Se defendieron!», gritó Leo. «Kaela», se interrumpió, el dolor de su pérdida fresco. «Kaela, la líder de su grupo, está en custodia», dijo Thorne con frialdad. «Debilitada, pero viva. Por ahora, la decisión del Consejo es la siguiente. Usted será entregado a las autoridades de Kellen. Estas dos muestras serán puestas en custodia para estudio. Su teoría de la frecuencia será investigada como una posible herramienta de control de plagas». Leo sintió que el mundo se desmoronaba. No había venido por compasión, sino por curiosidad científica fría. Ellas eran muestras. Él, un criminal. Su canción, un control de plagas. «No», dijo Leo, su voz baja pero cargada de una fuerza nueva. «No son muestras, son personas. Sus nombres son Cicatriz y Temblor. Y Kaela es una arquitecta que sacrificó su sangre por su familia. Y mi canción no es una herramienta de control, es una llave para una prisión en la que las encerraron sin culpa». Thorne arqueó una ceja. «Conmovedor, pero irrelevante. Androide, sujétalos». El androide de seguridad avanzó con un zumbido suave. En ese momento, Temblor, abrumada por el miedo, la luz brillante y el zumbido del hambre, perdió el control. Con un chillido, saltó, no hacia Thorne o el androide, sino hacia una consola de control en la pared, sus garras buscando destruir, saciar la furia dentro de ella. «¡Temblor, no!», gritó Leo. El androide giró instantáneamente, un emisor de aturdidor surgiendo de su muñeca. Apuntó a Temblor. La carga habría detenido su corazón coreano. Leo no lo pensó, se interpuso. La carga de aturdidor lo golpeó en el pecho. Fue como si un tren lo golpeara. Cada músculo de su cuerpo se bloqueó en una agonía de contracción. Cayó al suelo, convulsionando, la vista nublada. Pero no perdió el conocimiento. Sintió el frío del suelo, el sabor a cobre en su boca y el grito desgarrado de Cicatriz. Desde el suelo, vio a Thorne levantar una mano, deteniendo al androide. Sus ojos grises estaban muy abiertos, mirando a Leo, quien yacía retorciéndose, y luego a las dos coreanas que se arrodillaban junto a él, tocándolo con manos temblorosas, emitiendo sonidos de angustia. No eran sonidos de bestias, eran sonidos de dolor. «Lo mataste», lloró Temblor, acariciando la cara de Leo. «Lo mataste a él también». Las convulsiones de Leo disminuyeron. Jadeaba, paralizado pero consciente. «No, no es una muestra», logró decir mirando a Thorne. «Es mi chica. Ambas lo son». Algo se quebró en la cara imperturbable de la doctora. Thorne quizás fue el sacrificio, tan estúpido e inútil como el de Kaela. Quizás fue el lenguaje usado. «Mi chica». O quizás fue el dato final, incontrovertible, que estaba frente a ella. Un humano que ofrecía su vida por criaturas consideradas no sintientes y criaturas que lloraban por él. «¡Alto!», dijo Thorne, su voz menos segura. Le habló a su «Cancelen la solicitud de seguridad. Preparen la sala de observación médica 3. Y ¡pam! Traigan a la otra coreana, la llamada Kaela, allí, bajo mi autoridad». Luego se arrodilló junto a Leo, sacando un escáner médico. «Eres idiota, Arden. Esa carga podría haber detenido tu corazón». «Valía la pena», jadeó Leo. Thorne lo miró, y por un momento, Leo vio no a una burócrata de la corona, sino a una científica que había olvidado por qué comenzó a estudiar la vida. «Sí», susurró. «Supongo que sí». Un mes después, la luz en la habitación era suave, similar a la del amanecer. No era una celda de la rastra ni un laboratorio estéril, sino una suite de convaleciente
en el ala xenomédica del archivo. Leo estaba sentado en una silla, su cuerpo todavía recuperándose del aturdidor, pero su corazón más ligero de lo que había estado en años. En el centro de la habitación, sobre una colchoneta suave, Kaela, Cicatriz y Temblor estaban sentadas en un círculo. Entre ellas, una nueva caja de armonía, esta vez construida con los recursos del archivo, emitía su campo de sonido curativo. Era elegante, eficiente, un prototipo. La doctora Thorne había cumplido su palabra. Usando los datos de Leo y las muestras de tejido de las quorianas, su equipo había identificado la enzima faltante en su metabolismo, una proteína que solo se sintetizaba en su mundo natal al consumir un tipo específico de artrópodo. Y habían encontrado un análogo, un líquen que crecía en un asteroide cercano que podía ser genéticamente modificado para producir la enzima. Era comida. Su comida. Kaela se recuperaba bien. Había sido declarada heroína por el Consejo de Bioética, su sacrificio usado como piedra angular para cambiar la clasificación quoriana de plaga peligrosa a especie médicamente vulnerable bajo protección. El magnate Kellin enfrentaba cargos por encubrir las muertes de sus trabajadores. Habían muerto por exposición tóxica, no por un ataque quoriano, y por contratar cazarrecompensas para un genocidio. Leo se acercó al círculo. Kaela levantó la vista, sus ojos amatista cálidos. Su muñeca estaba vendada, pero la herida cicatrizaba. El primer lote de suplemento estará listo la próxima semana, dijo Leo. Dicen que sabe a barro con especias, pero calmará el hambre, para siempre. Gracias, Leo, dijo Kaela. La palabra gracias en su idioma era un suave chasquido y un silbido, pero lo dijo en lenguaje común. No, dijo Leo, su voz cargada de emoción. Gracias a vosotras. Sacó el viejo generador acústico, ahora reparado. Lo ajustó a 440 Hz y lo colocó en el centro del círculo, junto a la nueva caja. Para la armonía, dijo. Luego sacó el marco de fotones. La imagen de Elisa seguía allí, sonriendo. La mostró a Kaela. Esta es mi colmena, dijo suavemente. Kaela miró la imagen, luego a Leo. Extendió una mano, colocando su palma escamosa sobre el corazón de Leo. Tu colmena es más grande ahora, y la nuestra también. Desde la ventana de la suite se veía la inmensidad del espacio, las estrellas como polvo de diamantes. Nova 9 giraba lentamente, sus niveles, desde la corona hasta la rastra, unidos no por metal, sino por la frágil y poderosa red de la vida. La historia podría haber terminado ahí, con cura, con paz. Pero mientras Leo miraba por la ventana, vio algo. Una flota de naves de diseño extraño, angulares y silenciosas, saliendo del espacio distorsionado cerca de la estación. No se identificaron. Y una transmisión en una frecuencia que solo el viejo generador de Leo parecía captar débilmente, llenó la habitación. No eran palabras, era música. Una música increíblemente compleja, basada en matemáticas puras y frecuencias armónicas que hacían que la caja de armonía resonara en simpatía. Y en esa música había una pregunta, repetida una y otra vez en un lenguaje de tonos y pausas. Kaela se puso de pie de un salto, sus crestas erizadas. Es el canto de los creadores, susurró, su voz llena de un temor ancestral. Los que hicieron las colmenas en nuestro mundo. Los que pusieron el hambre en nosotros como una prueba. Ellos han vuelto. La música desde el espacio se intensificó. Una sinfonía de poder y antigüedad inconcebibles. Se dirigía directamente a Nova 9. Y la caja de armonía, su simple frecuencia de 440 Hz, comenzó a brillar con una luz que nunca antes había mostrado, como si hubiera reconocido a su creador original. Leo miró a Kaela, luego al espacio, y luego al pequeño generador en su mano. La nota de su hija, la llave de su prisión. Y ahora, ¿un faro? Tomó la mano de Kaela. Cicatriz y Temblor se acercaron. El espacio exterior esperaba, lleno de una nueva y antigua música, y Leo Arden,
El hombre que había venido a desaparecer sabía que su canción apenas comenzaba.